El Islam no es machista porque el Islam otorgó muchos derechos a la mujer. ¿Por ser musulmana conversa te has sentido musulmana de segunda? Esa gente que plantea un Islam en el que hasta respirar está prohibido. Que la cultura y la religión no se puede separar la cultura de la religión. A raíz de quitarme el velo, mi familia cree a día de hoy que no soy musulmana. Que esta gente que viene con su Islam moderno, pues no tiene nada que ver con la religión. El mensaje del Islam es atemporal y se aplica a cualquier cultura, a cualquier país, a cualquier circunstancia. Sí, Estás escuchando Thinkers y hoy en este modesto espacio de reflexión vamos a hablar de religión, de cultura y de espiritualidad. Y lo vamos a hacer con Aisha. Aisha, bienvenida a Thinkers, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Moja. Es un placer estar aquí y que se cumpla por fin esta invitación después de tanto tiempo. Tanto tiempo, no sé ni cuántos años fue cuando me puse en contacto contigo para hacer el primer vídeo de Thinkers, que de hecho no era un podcast. Sí, fue enero de 2021, una cosa así. O sea, hemos tardado Más o como menos. 3 años Más en o ponernos de acuerdo. Y ahora estamos aquí. Nunca es tarde si la dicha es buena, dicen. Exacto. Yo sé que la gente ya te conoce, sobre todo en YouTube, pero ¿quién es Aisha Fernández? Pues soy catalano-manchega. Este es un concepto nuevo que me he inventado yo. Básicamente porque nací en Toledo, pero en mi corazón está Cataluña. Y me considero una persona inquieta, curiosa, un culo inquieto. Y bueno, podría decir todo lo que he estudiado o todo lo que hago, pero no creo que eso me defina como tal. Bueno, es lo que dice la gente. O sea, Sí. yo cuando le pregunto a la gente aquí quién es la persona invitada, siempre es he estudiado tal, me dedico a tal. ¿Tú por qué no quieres decir eso? ¿No te define? No creo que me defina, creo que forma parte de lo que hago, pero no de lo que soy. Es decir, independientemente de que sea arqueóloga o que sea, no sé, dentista, mi persona no depende de la profesión que ejerzo. Aunque sí que hay, digamos, cualidades, fortalezas, capacidades que se ven reflejadas en la profesión. Por ejemplo, en mi caso, me gusta comunicar desde niña y eso pues lo he canalizado a través de la divulgación, que es lo que hago. Entonces, no te definen tus estudios. Eso ¿De acuerdo? es. Pero esa curiosidad de la que me has hablado antes, Sí, eso sí. supongo que de algún modo es lo que te ha hecho investigar sobre la religión musulmana. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo abrazaste el Islam? ¿Cómo fue? Pues hubo un punto crítico. Yo cuando terminé los estudios de máster tuve ahí una pequeña crisis de identidad, de no terminar de ubicarme, y decidí marcharme a Londres. Y estando allí me empecé a interesar por el budismo porque sentía que tenía como una carencia a nivel espiritual que no se cumplía, no la llenaba con nada. ¿Pero tú eras creyente antes? No. Estaba en ese punto medio. Yo le decía a mi madre, entiendo que la gente sea creyente y que pueda existir un ser superior, pero no soy capaz de ponerle nombre o de definirlo. Por tanto, eras como una gnóstica, Era así, más o menos. sí. Y bueno, a través del budismo, con este concepto de desarrollo personal, de crecimiento, sí que intenté como involucrarme más en eso, haciendo meditación y tal, pero no terminó de llenarme. Había cosas que sí y otras que no. Y después de Londres, pues mis amigas catalanas me propusieron un viaje a Marruecos, les dije que sí, y por la oferta de Ryanair, que por aquel entonces había ofertas buenas. Que entonces al menos no te sentabas ahí. Sí. Te dejaban subir la maleta. Sí, exactamente, sin tener que pagar Exacto. ningún suplemento. Pues pude conseguir un viaje a Marruecos una noche antes que ellas. Entonces yo llegué, digamos, un día antes, me instalé en un riad y ya pues al día siguiente quedé con ellas. Esa noche cuando yo llegué, que es que recuerdo que fue el 8 de agosto de 2017, o sea, específicamente, nada más aterrizar en el aeropuerto, no sentí que estaba en otro país. Sentí que, ostras, este sitio es muy conocido para mí, es como si ya hubiese estado más veces. Y en el Riad subí arriba a la terraza pues para ver las vistas de la ciudad, todo esto de madrugada ya, de noche. Y llamó Fajr, llamó la primera oración. Y cuando yo escuché ese sonido tan envolvente... Claro, porque se escucha en toda la ciudad. Claro, exacto. De verdad es que se me pone la piel de gallina. No puedo describir
lo que sentí. Fue como reconocer algo, pues eso, como si no fuese la primera vez, como algo propio. Yo me sentí como si estuviese en casa. De hecho, después de ese viaje, o sea, al día siguiente mis amigas me dijeron, ay, Cristina, porque es mi nombre original, ¿no? Ay, Cristina, que te veo yo a ti muy enamorada de Marruecos, ¿no? Yo te veo viviendo aquí, yo te veo viviendo aquí. Las típicas bromas. Y cuando yo volví a casa, mi madre, que en eso tiene como un sexto sentido, me dijo, a ti se te ha quedado algo en Marruecos. Porque es como, no eres la misma. Y yo es que tenía como una sensación interna de, vamos a investigar sobre el conexión. Islam. Sí. Sí, ahí fue cuando empecé ya a aprender, a leer libros, a investigar y tal. Y nada, 3 meses después pues hice la shahada. ¿En 3 meses? Sí. Algunos dirían que es muy pronto, ¿no? Sí. Porque Sí. cambiar, de algún modo, hay gente que dirá, bueno, solamente ha abrazado otra religión, pero quieras o no, es un cambio de rumbo, un cambio de estilo de vida también. Es decir, ¿qué cambios viste desde la Cristina a la actual Aisha? ¿Qué cambios hubo en esa transición? Para mí hubo algo en ese proceso de aprendizaje que fue muy determinante. Piensa que yo venía de un máster de antropología biológica, entonces estaba como muy habituada a pensar de forma racional, empírica, ¿no? La parte más espiritual o de fe abstracta no la llevaba tan bien. Y hubo un libro que me leí que se llamaba El noble Corán y la ciencia moderna, si era compatible o incompatible, donde se relatan milagros científicos del Corán, ¿no? El tema del Big Bang, el desarrollo embrionario, todo esto. Ese libro a mí no sé, me hizo darme cuenta que realmente la ciencia y la religión no eran cosas incompatibles y que había como un punto de conexión que desembocaba en la figura de Dios. Entonces, digamos que ese libro a mí me ayudó mucho como a identificar y creer realmente en la existencia de un creador. Es decir, las dudas que tenía, supongo, antes de abrazar al Islam eran más de científicas. Sí. De decir, ¿cómo Sí. es que...? Sí. Sí, sí. Y viste que había una explicación científica a los hechos. Exacto. Ese argumento empírico, racional, para algo que es espiritual y que muchas veces no se puede, ¿no? O sea, a día de hoy no podemos explicar si existe el alma o no, o si existe el cielo o el infierno, ¿no? Son cosas que siempre se dice, la persona tiene fe ciega. Yo yo te diría que estoy en desacuerdo, pero aún no te he entendido bien. Es decir, tú dices que el Corán es un libro científico, que podemos extraer hechos científicos. Del Corán. El Corán no es solo un libro científico, pero sí que entonces tiene... sí que estamos en desacuerdo. Porque yo creo que el Corán no es un libro científico. Es un libro de fe, es un libro de que te hace vivir un estilo de vida determinado, con unas reglas, que en este caso son dictadas por el creador, pero no es un libro científico. No. Es decir, yo creo que no podemos buscar ciencia en un libro religioso. Porque no lo es, no hay ciencia en un libro religioso. La ciencia, pues la hacen los científicos, hay una investigación detrás. Lo que no se puede hacer es decir, bueno, voy a intentar extraer ciencia para poder convencer a personas de que esto realmente es verdad. Porque yo creo que hay otras formas de convencer a las personas de que eso puede ser palabra de Dios sin recurrir a los milagros, a los que se les llama milagros científicos. Sí. Más que milagros son hechos científicos. Exacto. Claro, yo a lo que me refiero, el Corán no lo veo como un libro científico, pero sí que creo que tiene un componente que a través de la ciencia se puede probar pues su autenticidad. Esto yo, por ejemplo, lo hablo dentro del programa Oasis, que es una formación que tengo. Si yo te estoy hablando de las copias más antiguas del Corán, para poder probar que ese mensaje no se ha tergiversado después de 1400 años, yo me baso en el método científico que utilizamos los arqueólogos. Pruebas de radiocarbono, de luminiscencia. Entonces utilizas la ciencia como herramienta para explicar. A eso es a lo que me refiero con ese libro en concreto. Que me sirvió para... Exacto, yo hablo de que en el Corán no hay explicaciones científicas, hay hechos que luego tú puedes probar. Entonces, claro, igual no me he expresado bien, pero sería esa la idea. Esa parte fue la que me ayudó un poco como a hacer el clic, ¿no? Claro. Tú hablas en tu contenido que haces en redes sociales de que eres una musulmana conversa. ¿Tú te defines como musulmana conversa?
como musulmana o como regresada al Islam, que esto también es un concepto también que se usa, como que realmente todos somos musulmanes, pero que luego regresamos al Islam si no practicamos la religión o algo así. No sé si me lo puedes explicar. Sí, este además es un tema que a mí en lo personal como que me chirría un poco, porque la gente me corrige mucho con el tema de ser converso. Hermana, no es conversa, es regresada al Islam. Y yo digo, no. Y no es algo que diga yo, sino que a mí me lo han explicado personas que son sheikhs, ¿vale? Que tienen sus estudios de ciencias islámicas, lo que es la propia definición del término de fitra y de dónde viene de ahí, pues por ejemplo, el término de ser mukallaf y cómo eso se traduce pues en la práctica islámica. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, es que uno nace musulmán, luego por el entorno, circunstancias, es cristiano, ateo, lo que sea, y luego regresa al Islam. Por eso he regresado al Islam. Pero lo que te está diciendo, en concreto el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde habla de la fitra, es que nacemos con una predisposición natural a reconocer y adorar a Dios. Una predisposición natural. Y después el entorno y las circunstancias determinan si tú eres musulmán o acabas siendo cristiano o cualquier otra cosa. De hecho, en el hadith dice o zoroastriano, ¿no? Porque era la otra creencia que había en aquella época. Zoroastrismo. Sí. Que de hecho tiene similitudes en cuanto a la oración que exactamente practican los musulmanes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un término aquí que se pierde un poco de vista, que es el hecho de ser mukallaf. Ser mukallaf en el Islam, ¿vale? Es el hacerte plenamente responsable de tus acciones, que esto se adquiere pues en la pubertad, que es cuando empieza a ser ya obligatorio para una persona pues el rezar, el ayunar, ¿no? Porque se entiende que es cuando la persona adquiere ya un nivel de conciencia lo suficiente como para responsabilizarse por sí mismo y elegir el camino por sí mismo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en tu caso, monja, tú naciste en estado de fitra igual que yo, ¿vale? Y tu entorno te llevó a, pues, reconocer el Islam desde niño, porque en tu entorno es algo común, ¿no? Eso ha hecho que cuando tú has tenido ese momento de ser mukallaf, de reconocer abiertamente eso, como es algo natural para ti, lo has identificado y lo has integrado como parte de tu vida. Claro, en mi caso, mi entorno ha hecho que yo, cuando me llegó la edad de ser mukallaf con 15 años o lo que sea, ¿no? Yo no conocía el Islam. No tenías esas herramientas al abasto, ¿no? Claro, con lo cual, a partir de ahí, mi proceso de aceptar la existencia de Dios y seguir el Islam ha venido a posteriori. Cuando yo me he hecho mukallaf ha sido cuando me he convertido. Entonces, de ahí la conversión. De ahí la conversión. Porque tú no naces siendo musulmán. Para tú ser musulmán, tú tienes que ser mukallaf, tienes que tener ese nivel de conciencia y un bebé no lo tiene. Entonces, yo siempre hago esta distinción entre la fitra, que es esa predisposición natural, este sexto sentido, si lo quieres llamar, y la conciencia, que eso viene a posteriori. Entonces, por eso para mí no cuadra el decir he regresado al Islam, porque es como, es que tú no lo fuiste. No lo eras. De hecho, también hay una contradicción en eso de regresado, que viene a decir que, claro, tú antes eras musulmán, pero para ser musulmán hay que rezar. Y de hecho, si no rezas, que es uno de los pilares del Islam, eres kafir, eres pecador o un infiel más bien. Entonces, ¿qué sentido tiene el regresado si tú antes no rezabas ni hacías nada? Porque realmente no habías abrazado el Islam. Entonces, entiendo más el término converso, tiene más sentido que decir regresado, porque regresado... Total. No sé, al menos, claro, podremos discutir de semántica, aquí regresado, ¿no? Significa... Sí. Pero hay unos elementos fundamentales, además, dentro de lo que implica ser mukallaf, que es, por ejemplo, el tener plenas capacidades físicas, y mentales y emocionales, pero también otro de los requisitos es tener conocimiento del Islam. Es decir, tú a María, la panadera de 40 años, no le puedes decir que es una kafir, porque esa persona no tiene conocimiento del Islam. Entonces no es mukallaf y no aplica para ella lo mismo que para ti. Pero también te dirían que en la era de la información es muy fácil acceder a la información. Claro, y aquí yo diría, bueno, y Allah guía a las personas. Porque tú puedes... Volviendo a lo de musulmana conversa. Sí. ¿Por ser musulmana conversa te has sentido musulmana de segunda? Sí, muchas veces. ¿O te han hecho sentir musulmana de segunda? Sí, muchas veces, y es muy triste porque yo escucho muchas veces a los musulmanes en la comunidad el decir, no, todos somos musulmanes, no hay que hacer distinción,
pero es que son los primeros que a veces te señalan, pues porque no se está teniendo en cuenta tu contexto. Me ha pasado con muchas personas también que me han compartido que a lo mejor tienen tatuajes o cosas visibles que no pueden cambiar y ya es como un recordatorio de que tú has tenido un pasado, de que tú tal, y eso influye. A mí me ha pasado. O sea, el hecho de tú tienes una vida pasada y es como, no sabes nada de mi vida, claro. Pero es como, se entiende que has pecado mucho antes de ser musulmana. Cuando yo siempre he dicho, yo ni fumaba ni bebía antes de ser musulmana. El haramómetro, que sí, yo le llamo, en plan, total. Yo hago cosas haram, tú también, pero es que lo tuyo es más haram que lo mío. Claro. Según la escala y los criterios que yo establezco, porque aquí es ya discrecionalidad de cada uno. Total. De ahí a la haram police, que tú hablaste, vi en un Aléjate vídeo. De la haram police. Exacto. ¿Qué es la haram police para la gente que no lo sabe? La haram police es básicamente esa gente que plantea un islam en el que hasta respirar está prohibido. Es gente súper estricta que proyecta sobre los demás al final una forma de vivir el islam que no solo es que es extrema, sino que es inviable hoy en día el poder vivirlo así. O sea, estoy hablando de personas que... por ejemplo, no permiten que te relaciones con gente que no es musulmana, porque es como estás en ambientes que te van a influenciar de forma negativa. Es gente que, yo qué sé, tienes un anillo en el dedo índice y también es haram, ¿no? Son personas que lo único que hacen es complicarte la vida, sinceramente. Y actúan además de una forma que es antiislámica. Yo he llegado a escuchar a gente el proponer que tienes que abandonar a tu perro o que tienes que repudiar a tu hermano o a tu hermana porque resulta que es homosexual o cosas de estas que desde un punto de vista islámico, estrictamente religioso o jurídico tal, sería antiislámico. Pero claro, ellos te dirían que ellos están siendo rigurosos. Están llevando... el Corán y la Sunna a lo que se tiene que hacer y que esta gente que viene con su Islam moderno pues no tiene nada que ver con la religión. ¿Qué responderías a eso? Precisamente las personas que son como tan contundentes en sus argumentos, tan tajantes y al mismo tiempo se polarizan tanto, son las personas que menos conocimiento tienen del Islam. Para mí eso es un indicativo. Cuando alguien viene y te dice, esto es así, este es el Islam más puro, y si no es esto, no vale nada, esa persona te está hablando desde la ignorancia. Y por eso siempre yo hago hincapié en que antiguamente los grandes eruditos del Islam que todos conocemos, cuando debatían sobre las cosas, pocas veces se mojaban tanto como lo hacemos hoy en día. Porque hay que tener en cuenta muchos factores. Así que yo lo que diría frente a esto es los primeros que están tergiversando el Islam y llevándolo a su terreno son ellos, a la hora de utilizar el término haram, además con una facilidad pasmosa, pero pasmosa. O sea, se olvidan de que hay más categorías y no se dan cuenta del riesgo tan grande que tiene el tú convertir en algo haram que ni Dios ha establecido como haram. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que a veces es un ego espiritual. Exacto, una arrogancia intelectual, tal vez, que hace que quieran posicionarse rápido, como, no, yo soy más puro que tú. A veces pasa mucho, yo lo traslado a mi terreno, que es el terreno de la política, que pasa mucho en la izquierda, ¿no? Yo soy más de izquierdas que tú, yo soy más rojo que tú. Entonces yo veo que en la comunidad hay esa necesidad de decir, no, yo realmente soy más puro que tú, lo que haces tú, no sé qué, no es, ¿sabes? Y hay como esa pelea, sobre todo en redes sociales. No sé si tú al decir que eres musulmana en público has visto eso, es decir, no sé, ¿cómo has recibido esos ataques por parte de esta haram police? Yo en eso, Muja, mira, fíjate, aprovechando que eres politólogo, lo voy a debatir aquí, ¿no? Porque creo que muchas veces esta gente te defiende esta idea de Islam puro, primigenio, ¿no? Original, como sacado ahí de una burbuja, sin ningún tipo de influencia de la sociedad, cuando realmente tienen conductas que desde el punto de vista ideológico, político, etcétera, están claramente influenciadas. Por ejemplo, desde la política hay una polarización en el último siglo, que es eso, derecha, izquierda, si no hay punto medio, ¿no? Y además es como el bipartidismo todo el rato. Eso a nivel social también se nos ha traspasado. Es como, estás conmigo o contra mí, y no se permite
el que podamos tener puntos en común y al mismo tiempo diferencias. Sí, yo lo traslado a que hay un tribalismo Eso en el que es. yo te defiendo a ti porque eres de los míos, aunque tú tengas unas ideas destructivas, ¿de acuerdo? Y Sí. veas todo el rato una nostalgia en el pasado, una idealización del pasado como antes éramos mejor. Sí. ¿De acuerdo? Entonces hay como es decir, te defiendo porque eres de los míos, pero me da igual tus ideas realmente. ¿Sabes? Exacto. Entonces se crea esa falsa idea de comunidad, que no es comunidad, porque el que te está defendiendo hoy, mañana te va a repudiar. Es decir, no te está defendiendo porque tienes unas ideas concretas, te defiende porque cree que eres igual que él. Entonces pasa esa A mí una de cuestión. las cosas que más se me ha criticado por parte de la Haram Police y en general la comunidad es cuando yo he comunicado abiertamente que no creo a día de hoy en esa unidad, en esa umma unida, en ese concepto de comunidad unida. Porque creo realmente que hay una gran división internamente por lo que has dicho. Estos grupos tribales, estos clubs, que es como o estás dentro del grupo o estás fuera, y no se contempla en ningún lugar la diversidad que realmente tiene el Islam. Claro, luego desde fuera, a nivel social, queremos que se vea el Islam como súper abierto, súper amplio, súper tolerante, pero internamente no estamos mostrando eso. Tú no puedes pedirle a un español no musulmán que vea que el Islam se puede hacer esto o hacer esto otro cuando tú estás proyectando precisamente una idea súper sesgada y esencialista, reduccionista del Islam. Y además incongruente, porque Sí. mucha gente que lanza esos mensajes siguen un estilo de vida totalmente contrario, es decir, defienden una visión de la religión muy rigurosa, pero luego su estilo de vida es totalmente reformista. Y luego Sí. tú cuando les hablas de reformismo, que podemos hablar de reformismo si quieres, les hablas de que hay, y al menos yo acepto y veo, y para mí es evidente, que cualquier religión pasa por un proceso reformista. Y actualmente, como lo estoy viendo yo aquí, sobre todo en Occidente, en los países europeos, el Islam está sufriendo un reformismo. Tal vez no un reformismo formal, es decir, que no venimos a coger las escrituras y las reformamos, pero hay un reformismo informal a través de cómo las personas, sobre todo jóvenes y no tan jóvenes, lidian con las escrituras, las trasladan a sus hábitos, sus actos, su estilo de vida, su vestimenta, su corte de pelo, su forma de hablar, su forma de relacionarse con las otras personas, su forma de relacionarse con el sexo opuesto. Todo eso es un reformismo informal. Sí. Pero hay gente que te lo niega. Y a veces te lo niega la misma gente que tiene ese estilo de vida. Sí. No sé cómo lo ves tú. Esto es muy curioso porque esta Haram Police tiende a defender esta idea de Islam puro cuando el salafismo, que yo esto es algo de lo que he hablado mucho, el concepto de salafismo, estas personas lo asocian como a la primera generación de musulmanes, esa gran comunidad, ese ejemplo a seguir, cuando realmente el salafismo actual como ideología precisamente reforma el Islam. Yo veo a día de hoy dos tipos de reforma en el Islam. Una, la gente, como bien has dicho, que se cuestiona el mensaje y que trata de adecuarlo o adaptarlo a los estándares que hay aquí en Occidente, y luego la gente que pasa como al otro extremo, lo reformo desde el conservadurismo, ¿sabes? Desde la ortodoxia. Pero es que ahí también lo estás reformando. Es decir, creo que hay una falsa concepción de que el Islam que se practicaba en el siglo VII tiene que ser el mismo Islam que se practica hoy en día. Volver a esa idea de Islam del siglo VII es absolutamente imposible. Porque hay un contexto, hay una época y las religiones son cambiantes. Ahí está la clave. Que muchas veces yo escucho discursos que dicen eso es cultura y esto es religión. Y yo digo, Sí. pero vamos a ver, es que la cultura y la religión no se puede separar la cultura de la religión. ¿Y por qué? Porque la religión nace en un contexto cultural determinado. Imagínate que la religión musulmana hubiese nacido en la era de los vikingos y no en la Arabia preislámica, donde se llevaban abayas largas y barbas tupidas y se llevaba el hijab. Imagínatelo, probablemente el código de vestimenta no sería igual. Probablemente el Corán no estaría escrito en árabe. Es decir,
que la religión bebe de un contexto cultural. Y cuesta a veces decir, es que eso es cultura, no es religión. No sé cómo lo ves tú esto. Claro, aquí yo en esto difiero un poco contigo, porque sí que creo, por un lado, que es difícil como establecer la diferencia entre cultura y religión. A veces la línea es como muy fina, porque claramente hay una influencia mutua. Pero también creo que a veces sí que, o sea, en el caso del Islam, es un mensaje atemporal que se adapta a la cultura del momento. ¿Sí? Claro. De ahí que, por ejemplo, con el tema de la vestimenta no esté estipulado que todas las mujeres tengan que llevar una abaya negra que les tape hasta los tobillos. No, claro. El concepto es ser modesto. Pero es que dentro de esa modestia, en cuanto a vestimenta, cada cultura aplica la modestia de una forma determinada. Entonces, ahí es donde yo digo, el mensaje del Islam es atemporal. Y se aplica a cualquier cultura, a cualquier país, a cualquier circunstancia. Sí, aparte de los códigos de vestimenta, que es sí, algo muy gráfico. Que claro, por eso pongo ese ejemplo, claro. Pero fíjate, el Corán está escrito en árabe. Es decir, y el árabe es una lengua. Y una lengua es cultura. Entonces, y la cultura, la lengua, perdón, tiene sus expresiones, sus alfaz. Entonces, sí. Quieras o no, hay una influencia de... Claro árabe. Que la hay. O sea, por ejemplo, en el uso del árabe, a mí lo que me han explicado es que el hecho de que esté revelado en árabe y no en otro idioma, aparte, por supuesto, del punto en el que empezó la revelación, que fue la península arábica, y por tanto, pues claramente tenía que ser en árabe, es también por el hecho de que es un idioma muy polisémico. Con lo cual permite decir con pocas palabras ideas muy complejas o muy amplias, y esa es una de las razones por las que está en árabe y no en otro idioma, porque si partimos de la idea de que es un mensaje universal, es como es que no todo el mundo sabe árabe, claro. ¿sabes? O sea, aparte es un mensaje complejo que requiere de un embudo complejo, que en este caso es complejo, pero al mismo tiempo... O sea, con el esfuerzo cualquier persona es capaz de entender el mensaje. Es muy curioso. Pero, por ejemplo, con lo que decíamos del reformismo, es que lo que yo veo es esto, que no se contempla la idea de que el Islam se pueda aplicar, por ejemplo, aquí en Occidente, en el siglo XXI, de la forma en la que se aplica. ¿Vale? Hablo por la parte de la comunidad que es moderada. Para estos ortodoxos, esa gente... está vendida a Occidente, está desviada. Para mí son ortodoxos en la teoría, porque en la práctica no lo son. En la práctica no son ortodoxos. Y si hay algunos, son una minoría muy pequeña, pero los que lanzan el mensaje ortodoxo, si investigamos en sus vidas, veremos que de ortodoxos tienen muy, muy poco. Pero si es que además a veces defienden cosas que serían inviables de poner en la práctica hoy en día, ¿sabes? Totalmente. Tú, al abrazar el Islam, ¿crees que te ha hecho mejor persona? Sí, pero por el mensaje que hay de trasfondo. Es decir, el Islam como mensaje te invita a que siempre mejores tú como individuo en todos los aspectos de tu vida. Entonces, bajo esa premisa, a mí el Islam como que me recuerda siempre que puedo ser mejor, que puedo trabajar en mi disciplina, que puedo trabajar en mis valores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tampoco creo que fuese mala persona antes ni nada de nada. ¿Qué cosas positivas ha hecho que adquieras al haber abrazado el Islam? Toma de conciencia sobre mí misma y mi entorno, un poco la cosmovisión del mundo, ¿no? Y la responsabilidad que yo tengo en eso. Me ha ayudado mucho a ganar disciplina también. Por ejemplo, el hecho del ayuno, el hecho de rezar, ¿sabes? El tener como esos hábitos me ha disciplinado. Y otra de las cosas positivas, diría que me ha ayudado a ser más respetuosa con los demás. Como a escuchar otras realidades y no creer que todo funciona bajo mi mapa. Bueno, a veces eso cuesta, porque cuando entras ya a formar parte de un grupo al que tú veías desde fuera, de algún modo, te empiezas a sentir como especial, como que tienes unas ideas que revolucionan el mundo, y a veces también eso puede afectar a tu ego y decir,
esta gente que no cree... Y a veces puede pasar al revés, que creías y has dejado de creer y crees que eres súper intelectual porque has dejado de creer y la gente que sigue creyendo son fanáticos. Claro, yo, Moja, te estoy hablando desde el presente 2024. Si me haces esta misma pregunta en 2020 o en 2019, claro, que ya era musulmana, te hubiese hablado de esta otra forma. Es decir, yo he ido como relativizando mis ideas. Cuando yo entré al Islam, ¿sabes? Yo sí que caí un poco en este error de decir lo que yo tengo es la verdad absoluta y los demás están equivocados. A día de hoy, porque me lo han preguntado varias veces en algunos directos de ¿tú crees que el Islam es la verdad absoluta? Yo siempre digo, es mi verdad. Yo no puedo decir, aunque yo crea que es así, yo no puedo ir y decirte esta es la verdad absoluta, tienes que creer en ello, ¿sabes? Es como, es mi verdad porque es mi mapa, porque es lo que yo creo. Si tú crees otra cosa, yo tengo que respetar eso. Sí, no, a veces ¿sabes? Nos situamos en aunque no esté de acuerdo. Sí, no, a veces nos situamos en una especie de atalaya moral de yo realmente soy superior a ti porque creo, o soy superior a ti porque no creo. No sé si tú sentiste, esto es una pregunta que yo creo que es imperativa, rechazo por parte de tu entorno al abrazar el Islam. Sí, o sea, no por parte de mis padres, por parte de mis padres fue muy curioso, porque yo pensaba, yo me preparé y todo ahí, preguntas, sí, en plan, bueno, si me preguntan, presentación de PowerPoint, bueno, a ver, poder responder por aquí y por allá, ¿no? Pero no, claro, mis padres fueron como súper simples, en plan, bueno, si es lo que quieres y no hace daño a nadie, ya está. En cambio, mi tía, bueno. Mis tíos, mi tía me flipó bastante porque es lo que te decía, yo tampoco antes era cristiana ni practicante, no iba a la iglesia ni nada. Y cuando yo me convertí, mi tía de repente, que ella tampoco es cristiana practicante, me saltó con el típico discurso de tú eras cristiana, ¿qué te ha pasado? Y es como, pero si no... Tú eras de los nuestros. Sí, yo creo que hubo un poco ahí de sentimiento de traición. Y es más, a raíz de quitarme el mi familia cree a día de hoy que no soy musulmana. Ahí es donde ellos lo tienen muy asociado a ahí eso es donde también. Quiero ir a la otra parte. ¿Sentiste rechazo por parte de la comunidad al quitarte el hijab? Sí. Fue una cosa directa. Hubo mucha gente que se quedó y eso también quiero destacarlo porque creo que es algo positivo. Mucha gente que yo pensaba que se iba a marchar y que estuvo ahí apoyando. El mayor rechazo a mí me vino, fíjate, por parte de las personas con las que yo había colaborado, con las que había trabajado. O sea, es curioso porque tú piensas, un seguidor, quizás una persona que tú no has visto en tu vida, ¿sabes? Con lo cual no hay como, o sea, puede haber un vínculo, pero es como más... superficial. Sí, exacto. Entonces es como más fácil que la persona diga, ya no me interesa, te dejo de seguir. Claro. En cambio... duele más cuando alguien con quien sí has compartido en escenario, dando charlas, en eventos y tal, de repente te deje de lado. Eso sí que duele más. ¿Por qué? Porque son personas que te han conocido detrás de la pantalla. Son personas que te han visto de forma real, no en un vídeo de 30 segundos, ¿sabes? Entonces, a mí me dolió muchísimo ese rechazo que tuve. ¿Qué consecuencias has visto? Ya más directas, aparte del alejamiento de personas más cercanas. Bueno, a mí no se me ha vuelto a llamar a dar ninguna charla públicamente ni nada, o sea, es como he dejado de existir para ese grupo, para esa comunidad. Esto es algo que yo he criticado mucho, el decir, bueno, tanta diversidad que habláis o que defendéis del Islam, pero en los eventos, en los carteles, en tal, no se representa esa diversidad. Son siempre las mismas caras y como, ¿sabes? Todo como súper atado. Y sí, una de las consecuencias más directas fue perder trabajo, porque yo estaba haciendo además un curso online con una plataforma, estaba ahí de profesora y me despidieron y además es que tengo el mensaje escrito en plan, lo siento, pero queremos a un profesorado que cumpla con los estándares de musulmán porque si no puede confundir al alumnado. Y como yo no cumplo esos estándares, pues se acabó. Entonces, esa fue una de las más directas, la pérdida de trabajo y unido a eso, diría, la pérdida de credibilidad. Eso es algo que también yo tenía esa sensación de me habéis quitado el altavoz, me habéis quitado el micro, ¿sabes? Pero ahí he seguido. Y, es decir, ¿crees que ha habido como una censura, ¿no? Más o menos. Sí, se ha dejado de compartir mi contenido también. Incluso voy más allá. Hay personas que me han apoyado,
pero que lo han hecho de forma clandestina, porque tienen miedo a públicamente decir que me apoyan o qué tal, por si les viene a ellos también repercusión. No, la verdad que me parece muy triste. Es decir, a veces siento... Y mira que yo intento evitar estos temas, el tema de la religión y tal, porque, ya te digo, hacen que tienes que posicionarte en un blanco y un negro y no hay grises, parece que no hay grises. Y tú quién eres y te tenemos que etiquetar y tú por qué dices esto. Y a veces es como, no sé si estás cansada, no sé si tú estás cansada también. Estoy muy cansada de las etiquetas. De ese ambiente tan... No sé, tóxico podría decir. Sí, es que realmente un ambiente que digo yo sectario. Sí. Es un poco con lo que decíamos antes de estás conmigo o estás contra mí, ¿no? O cumples con estas etiquetas o ya no encajas. Yo creo que hace un flaco favor al exterior, es decir, yo creo que... Y eso lo vi en un documental que hizo Jordi Évole de Salvaos, muy antiguo, en el que visitaba mezquitas. Uh-huh. Y hubo una mezquita, que, si no recuerdo mal, en Lleida, que no le quisieron abrir las puertas. Claro. Que no sé el trasfondo de eso, no sé si tuvieron malas experiencias con algún periodista, pero no quisieron abrirle la puerta. No, como si escondieran algo. Claro. Que hay en una mezquita, ni nada. Es decir... Y luego fue a otra que sí que le abrieron las puertas. Y él mismo le decía supongo que al representante de la comunidad musulmana de ahí, ¿cómo es que en la otra mezquita no me han dejado? Bueno, es que, a ver, no es mejor abrir las puertas y que, bueno, cualquiera pueda ver lo que se hace aquí, que básicamente no se hace nada. No es nada, claro. Y los viernes se da sermón. Y yo creo que ese hermetismo a veces de no querer enseñar o de decir, no, tú fuera o tú quién eres, da una sensación de eso, de un gueto. Es que un gueto, o secretismo, como si estuviésemos escondiendo algo aquí. No sé. Pero por eso me choca tanto. O sea, cuando a mí alguien me viene y me dice, es que tú no puedes trabajar con hombres o no puedes, ¿sabes?, saludar a tu vecino o no sé qué, yo digo... y luego tú le estás pidiendo a la sociedad que te acepte, que eres uno más, que no sé qué, cuando tú estás proyectando esa idea de ser alguien cerrado, monolítico ahí, en plan, ¿no? Yo quiero creer que son minoría. De hecho, yo estoy seguro que son... Porque es como una minoría ruidosa, ¿eh? Es que es lo que te iba a decir. Es una minoría que es la que tal vez tiene ciertos altavoces y hace ruido, porque yo estoy seguro, es que es evidente, solo hace falta ver los datos, que la gran mayoría son personas que son tolerantes, son abiertas, y eso es lo que sostiene la convivencia, sobre todo aquí en Occidente, porque imagínate que esa minoría ruidosa fuera la mayoría. Es que no habría convivencia, porque si partimos de esa base y esa idea tan cerrada y tan de blanco y negro, no podríamos tener ni vecinos que piensen distinto a nosotros, ni podríamos tener esta conversación que estamos teniendo ahora. Sí. Entonces yo quiero creer que son minoría. Entonces, esto también es una pregunta que quiero hacerte porque es algo que siempre se da por sentado en las religiones de que las religiones son machistas. ¿Tú cómo lidias con esas acusaciones de el Islam es machista? ¿Cómo lo gestionas? Pues mira, en eso yo tengo muy claro que el patriarcado está por encima de cualquier religión y que el Islam no está exento de eso. Me encuentro muchas veces que piensan que el Islam no es machista, ¿vale? Entendido como religión, en plan, no, en el Islam no somos machistas y es como, vale, la religión en sí no es machista, pero la gente, el cómo lo practica o la lectura que se haga de eso, la interpretación, sí que puede ser a veces machista. Porque al final, lo que digo, el patriarcado está por encima de la religión. Entonces, por ejemplo, hay un tema que siempre dicen, el Islam no es machista porque el Islam otorgó muchos derechos a la mujer, ¿no? Y además te sacan, pues eso, no, es que el Código Penal aquí en España estableció el tema del divorcio o el tema de tal en 1936 o tal, ¿no? Siempre como la comparativa de, es que el Islam ya aportó todo eso hace 1400 años. Y yo, repito, hace años también defendía ese argumento, hasta que me enteré de todo este tema del patriarcado. Y a día de hoy, ¿qué digo? Sí, el Islam da esos derechos a la mujer, pero el hombre se los ha quitado. Por eso creo que es necesario a día de hoy como defender y reivindicar pues otro tipo de lecturas o mostrar otras realidades que confrontan, ¿no? Por ejemplo, en eso...
Nur Marti, bueno, no sé si pronuncio bien su apellido, Nur. pero Nur. Sí. Ella, por ejemplo, critica mucho pues, ese tipo de patriarcado que existe en contextos islámicos. Y es como que para una parte de la comunidad ella es como, ¿sabes?, la representación del diablo por estar exponiendo eso. Y yo a día de hoy pienso, pues hace bien en exponer eso, porque al final son dos realidades que coexisten. E igual que hay mujeres que tienen plena libertad para hacer o dejar de hacer, también hay mujeres que no. Y en eso es donde entra el concepto de machismo, ¿sabes? El decir, ¿realmente el Islam es machista? No, para mí el Islam no es machista, pero sí que hay gente machista, musulmana. Entonces, claro, si el sheikh de turno que te está dando la jutba el viernes en la mezquita es una persona machista, la lectura que te va a hacer Se verá empapada por su... va a ser machista y va a ser el típico sheikh que te diga, no, la mujer tiene que estar en su casa cuidando a sus hijos. Energía femenina. Sí. Ahora, dejando de lado el tema de la religión, tú estuviste en Marruecos. Sí. ¿De acuerdo? Me gustaría que me explicases cómo fue esa experiencia. Brevemente. Vale. No nos queda mucho tiempo. Vale, brevemente. Viví 1 año y medio que en enseñanza fue el equivalente a 5 años. Joder, O sea, sí que fue intenso, ¿no? fue muy intenso, fue muy intenso. Fue una experiencia muy dura, también lo digo, no es la típica experiencia convencional que puede tener una persona que va a vivir a Marruecos con recursos, no fue mi caso. O sea, yo tenía 2 euros en el día, yo vivía en una casa que no tenía agua caliente, que no tenía calefacción, realmente lo pasé muy mal, pero me permitió ver ese lado pobre de Marruecos que también existe y empaticé mucho. Yo cuando veía a mi vecina que salía a la fuente en la calle a lavar la ropa a mano y todo esto, eso me hizo como conectar desde la empatía con pues esas poblaciones, esos grupos vulnerables que existen. Y desde que volví de Marruecos, yo me he comprometido conmigo misma de cada año participar en alguna causa humanitaria en ayuda de gente que está en Marruecos, porque verlo en primera persona, ¿sabes? Como que me ayudó en ese sentido a entender que no todo es tan oriental y exótico como parece, porque Marruecos es como un atractivo... Sí, sí. orientalista. De hecho, para mí Marruecos es uno de los países árabes musulmanes más occidentalizados. Tú vas a Tánger y no hay camello. Yo creo que tú fuiste al sur, ¿no? Sí, a Marrakech. Claro. Sí. Ahí sí, probablemente, no sé. Yo no, fijaros, yo soy de Marruecos, nunca he ido a Marrakech. Es curioso, debería, ¿no? Que soy del norte yo, entonces, claro. Marrakech es muy turístico, no sé si te gustaría. Hablando de Marruecos, dime 3 cosas que no te hayan gustado de Marruecos y 3 cosas... No, primero no, al revés. Dime 3 cosas que te hayan gustado de Marruecos y 3 que no te hayan gustado. Vale, me gustó mucho la humildad de muchas personas, la humildad y la generosidad, es como un 2x1. El hecho de que... la gente con poco que tenía, digamos, siempre a mí me decían di alhamdulillah con todo, ¿no? Agradece siempre. Y luego el hecho de que, bueno, eso lo sabes tú bien, además, ¿no? Esa generosidad de te invito a casa, come con nosotros. Sí. A mí eso me impactó muchísimo para bien. Y una tercera cosa, diría la naturalidad en el estilo de vida. El hecho de tener a tu alcance recursos naturales sin aditivos y sin historias, es decir, la comida, el agua, tiene otro sabor, ¿no? Es como se percibe lo auténtico. No, evidentemente. Eso... Ten en cuenta que Marruecos es, si no me equivoco, el principal productor productor diría, de fosfatos, es decir, del mundo. Entonces, claro, sin fosfatos no se puede... producir en la tierra, por lo tanto a veces también eso influye, ¿no? En el hecho de que cuando vas a Marruecos, nosotros lo decimos, vas a Marruecos y comes la fruta y sabe distinto. Total. Ahora las cosas que están mal. Cosas Solo que 3. están... Vale. Solo 3. Marruecos es un país maravilloso y todos lo sabemos. Sí, eso es verdad. Es como el yin y el yang, ¿sabes? Tiene las dos cosas. Exacto. Cosas malas, ostras, a mí me sorprendió mucho la desigualdad que hay a nivel educativo o a nivel cultural entre una región y otra de Marruecos.
¿sabes? Claro. El hecho de decir, ostras, en Rabat hay gente súper culta, o en Casablanca o tal, pero luego en Marrakech no te encuentras eso. O la gente que vive en los pueblos del Atlas, pues llega el invierno y no tiene opción con sus hijos a ir al colegio. A mí esa desigualdad a nivel educativo me pareció importante, porque estamos hablando de una cuestión básica, que es la capacidad intelectual o cultural que pueda tener alguien para luego desarrollarse en la vida, ¿sabes? Eso es algo negativo, porque creo que influye también en el desarrollo del país. Otro punto clave, el tema de la sanidad. Esa es una de las cosas que, wow, yo es que tuve unas experiencias con eso. Ayudé a una chica que tuvo un accidente de moto, la acompañé en la ambulancia, y cuando yo me metí dentro de la ambulancia para ir al hospital con ella, yo dije, hola, era una ambulancia vacía, ¿sabes lo que te digo? Entonces, eso también creo que es un punto que tiene que trabajar, y que a mí en lo personal, teniendo en cuenta mi contexto privilegiado, europeo, bla, 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 me chocó cuando yo llegué allí. Y la otra parte negativa, creo que a veces hay demasiado conformismo. O sea, la actitud de algunas personas es como muy conformista, cuando en realidad Marruecos es un país maravilloso, como bien has dicho, que tiene un montón de posibilidades y de opciones, pero es como que a veces la propia gente, ¿sabes? Es como me conformo con lo que tengo y Bueno, no... tienes que tener en cuenta que Marruecos es un... No sé cómo decirlo. No, es un país, quieras o no, de personas humildes, quieras o no. Sobre todo en el entorno donde tú has estado. Sí, sí, claro. Evidentemente que una persona humilde te dirá, gracias al pan que tenemos hoy, ¿no? Sí, no, pero... O sea, yo lo que voy es... Claro, es ya a nivel general, a nivel social, no a nivel individual. Claro, Por eso te decía como algo bueno esa humildad, ese agradecimiento, porque sí, pero es como una especie de, ¿sabes lo que decimos aquí? El tener espíritu emprendedor de, venga. Sí, más arriesgarse, ¿no? Supongo. Sí, como esa proactividad. Pero vuelvo a repetir lo mismo, y aquí que nadie se ofenda. Esa es mi opinión en base a mi experiencia, que como digo, no es común, es subjetiva, y es de una parte de Marruecos y de una población de Marruecos, ¿sabes? Con lo cual, también en base a eso, dependerá mucho. Antes de cerrar, que se me había olvidado, porque claro, tú eres madre. Sí. Claro, y esta pregunta te la tenía que hacer, se me había olvidado. Como madre, teniendo un hijo, sabiendo que tu hijo va a vivir, o de hecho ya está viviendo, entre dos mundos, ¿no? El mundo de casa, con una madre musulmana conversa, y fuera de casa, en un país aparentemente aconfesional, ¿cómo gestionarías o cómo gestionas su educación? Sabiendo que de aquí poco va a darse cuenta de que vive en dos mundos. Pues es complicado. Esta pregunta yo me la hago casi a diario, ¿vale? Es complicado. Yo en casa intento enseñarle, o sea, pues con la oración y el dhikr, que él vea que en casa se practica todo esto. Cuando llega Ramadán ahora, pues ya estoy pensando en hacer cositas de manualidades con él para que viva un poco el ambiente. Pero tampoco puedo negarle esa otra parte, que además yo también la he tenido, pues eso, que llega la Navidad y mis padres le quieren hacer un regalo de Reyes o tal, ¿no? Entonces, como ahora que es chiquitito, dejo que fluya un poco más, ¿sabes? Cuando sea más grande, ¿cómo voy a plantear todo esto? Pues haciéndole entender qué cosas son culturales del país, que no tienen un sentido religioso y que es como... siéntete libre, por ejemplo, yo que sé, aquí en Cataluña, pues el Sant Jordi o yo que sé, cualquier otra fiesta que es como no tiene nada de malo, ¿no? Y hacerle ver, digamos, que o sea, mi idea es que no le suponga a él un conflicto el vivir entre dos mundos, porque ese es el punto en el que yo ahora estoy. El decir... pues estoy bien en tierra de nadie y me siento orgullosa conmigo misma, y le debo mucho a Cristina por ser la Aisha que soy en el presente. Ese es el punto que quiero al que llegue él, el que se sienta bien como español y también como musulmán y que no tenga conflicto. Este tema de identidad daría para otro podcast, porque te devuelvo la pregunta para acabar y es bueno, ¿cómo vives tú ese conflicto de identidad? Porque el estar entre dos mundos... Yo eso ya lo expliqué, pero aquí el presentador no habla.
No se le hacen preguntas. Bueno. Yo quiero cerrar el podcast con un consejo, ¿de acuerdo? ¿Qué consejo le darías a las personas que acaban de abrazar el Islam? Que no dejen de escucharse, es decir, que se escuchen más a sí mismos y respeten su propio camino antes que escuchar la opinión externa, porque siempre va a haber gente que te va a imponer sus ideas, que va a como a dirigirte por su camino sin tener en cuenta tu contexto, tus circunstancias. Entonces yo lo que diría es respeta tu camino, tus tiempos y no olvides que quien eres ahora y las decisiones que has tomado ahora son gracias a quien fuiste también antes. Entonces es como no niegues de ese pasado, es como intégralo todo, que ese es el punto que a mí en su momento me faltó, que me llevó a una crisis de identidad y por eso creo que es el mejor consejo para no tener esa crisis de identidad. Exacto. Yo te agradezco que hayas venido a Thinkers. Se me ha pasado muy rápido, ¿eh? A thinkear y no overthinkear, que eso no es bueno. Falta la sudadera. Es verdad, con el lema, ¿sabes? No sé si los Thinkers quieren que saquemos una línea de ropa. De merchandising. Claro. Evidentemente que si la saco para los invitados será gratuita. Hombre, yo la primera, ¿eh? Claro que sí. No, de verdad, gracias por esta reflexión. Espero que no haya mucho hate, que eso a veces, pues bueno. Tú que tienes más experiencia en YouTube ya sabes cómo. Bueno, ya tiene la piel curtida. Así que te dejo que cierres tú el episodio dirigiéndote a los Thinkers y diles que se suscriban, ¿no? Hombre, eso. Mira, aquí. Darle a like. Exacto. Dale a like, suscríbete y sobre todo interactúa con comentarios y con compartiendo, que eso es lo que cuenta para el algoritmo. Ahí está. Y nada, muchas gracias por vernos. Espero que os haya entretenido, que os haya sido útil y por mi parte, pues una vez más, Moja, muchas gracias. Gracias a ella.